El sector constructor de vivienda en Yucatán ha tenido importante rezago debido a que los trabajadores no alcanzan los créditos necesarios para cubrir el monto, asegura el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Serguei López Cantón. En el 2015 hacíamos y colocábamos cerca de unas 7.500 viviendas económicas al año en todo el estado. El año pasado cerramos en 2.100 viviendas. O sea, ha habido una disminución importante en la colocación de este tipo de vivienda. Mencionó que desde el 2020 el gobierno del estado cuenta con un programa de subsidios estatales, acción que abonó a contener la disminución de colocación de casa económica. Estamos ahorita ya en pláticas con la nueva administración que entrará a partir del mes de octubre, tanto local como municipales e incluso los federales, pues para ver qué acciones conjuntos se pueden realizar para poder recuperar los niveles de colocación de vivienda económica. También explicó que debido al clima cálido y el uso de hamacas, las casas de Yucatán no pueden medir menos de 46 metros cuadrados. Si las viviendas económicas de Yucatán las comparamos con las viviendas económicas de otras partes del país, vamos a encontrar que las viviendas económicas de Yucatán son sustancialmente más grandes que las del resto del país. Por ejemplo, el promedio nacional es de 38 metros cuadrados de construcción, la vivienda económica en otras partes del país. En el caso de Yucatán estamos alrededor de los 46 metros cuadrados de construcción. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa.